¿Cómo les va? Buenas noches, Fabio. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Vergara es el vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y Carlos, el director del Centro de Estudios. Bueno, ha sido un invierno benigno y esto ha posibilitado muy buenos rindes para nuestros cultivos. Por eso seguramente el trabajo que ustedes hicieron ha sido muy positivo dentro de lo que son las estimaciones agrícolas, ¿no? El trabajo nuestro nace en el año fines del 2009 y se materializa en el 2010. Nos reunimos junto con el Ministerio de la Producción y la parte técnica la aporta la Facultad Católica. Consiste en el relevamiento de los 10 departamentos del centro norte de Santa Fe, 13.310.000 y pico de hectáreas, de las cuales 1.535.000 tienen capacidad productiva, tanto para cereales, oleaginosos o pasturas. Como decís vos, este invierno el clima nos viene acompañando, hay perspectivas muy interesantes en cuanto al incremento de producción en la cosecha gruesa, y la cosecha fina, que ya estamos empezando con la recolección en estos momentos. Llevamos ya prácticamente un 25 o un 30% de cosecha. Si bien no ha sido mala el clima, creemos que distintas cuestiones políticas han hecho que de trigo este año tengamos una diferencia negativa de un 12% aproximadamente en cuanto a la siembra de la cosecha anterior a esta. ¿Y con qué lo reemplazó el productor? En su momento dejó las tierras que estaban preparadas, alguno va a ser maíz de primera y otro va a quedar directamente para una soja que va a ser el mejor tiempo. El precedente de la soja es preparar el suelo para la soja. Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay soja que ya aprovecha y se empieza un poquito antes, si no tenés que esperar de terminar el trigo y ya empieza una soja un poquito a veces desfasada. Pero el trigo normalmente, el ciclo nuestro y en lo que es en la zona más bien centro, la rotación que más se viene practicando es trigo-soja. Usted sabe que ahí en la zona bueno, nosotros tuvimos aquí a Ricardo Colucci de Galvez, pero ayer me comentaba el presidente de la comuna de Josefina que en esa zona, en Villa Trinidad, ya se empezó con, por ejemplo, garbanzos, arvejas. El productor está viendo una salida hacia ese tipo de cultivos que, si bien hace mucho tiempo que existen, no son tradicionales en nuestra zona. Es una cuestión cultural, hay que... Lo que pasa es que tiene muy buen precio, Claro, pero una de las cuestiones que están incidiendo en eso es la intervención que ocurre en el mercado de trigo. El trigo, desde el 2006, de la creación de los ROEs, al productor le cuesta deshacerse, vender la mercadería, y a su vez tiene un diferencial en el precio bastante importante. Entonces esto hace que año tras año se venga deteriorando, por lo menos en nuestra zona, si bien no es triguera, la superficie sembrada. Bueno, vamos a ir mostrando estos cuadros y usted me va a estar diciendo, inclusive podemos marcar, si usted quiere, lo que vamos viendo así. No, el sistema nuestro de estimaciones estamos relevando en estos momentos lo que sería la cosecha fina, y empezamos ya con la siembra de la cosecha gruesa. La cosecha fina únicamente estamos trabajando con trigo. Ahí no está el gráfico, pero en trigo este año la cosecha 2000... A ver, tenemos por acá. Empezamos, no importa, pero empezamos. Ahora sí. Este año se sembraron 217.880 hectáreas de trigo. Como te decía, si lo comparamos con la siembra esa es la intención de siembra, perdón. Lo que se ha sembrado en realidad son 183.000. Había una buena intención de siembra que a su vez era inferior, pero si lo comparás con el año pasado te da un 11,5% menos de siembra de trigo. Es lo que decíamos recién. Y en este momento, esto hay que tener en cuenta que este informe es hasta el 15 de este mes. En estos días que transcurrieron desde el informe hasta ahora, yo creo que ya debemos estar cerca de un 30% porque se ha intensificado mucho la trilla. En cuanto a los rindes, en los departamentos del norte, que es donde se empieza a trillar, estamos hablando, hay zonas variables. 9 de julio, por ejemplo, si vas al norte está entre 600 y 1.200 kilos, y en la parte sur, que es la parte más favorecida del departamento, entre 1.600 y 3.200 kilos por hectárea.
Vera tiene un promedio de 2.000 kilos el departamento y San Cristóbal aproximadamente 2.500 kilos, más o menos. Son datos con el 25 o 30% de la cosecha. Esto va a ir variando a la medida que termine. De Siempre se habló de la producción y la productividad. Por ahí la producción por distintos factores era la misma, pero la productividad aumentó en función de ciertos paquetes tecnológicos que se han venido aplicando en las últimas décadas, ¿no? El productor ha sumado mucha tecnología. Creo que la Argentina, a nivel de los productores, está a nivel de primer mundo. Y hoy por hoy, a partir de la siembra directa, que fue una revolución para la Argentina, hemos logrado rindes que superado. Antes, mi abuelo era productor del norte de Santa Fe, Margarita, y hoy en esa zona, que es el departamento Vera, estamos hablando de rindes de trigo promedio de 2.000 kilos, y yo creo que antes con 1.500 era una buena cosecha. Y a su vez, si vemos el tema de los maíz, lo que ha aumentado, es normal acá en la zona alrededor de Santa Fe, en las colonias y en la zona del departamento castellano, rinde de 10.000 kilos de maíz, cuando esto hace unos cuantos años atrás no llegaba ni a la mitad. Ahora bien, vamos a ir a la pausa. Yo lo voy a dejar pendiente para después de la pausa, porque la pregunta sería para nuestros televidentes: ¿por qué les tiene que interesar todo esto que estamos hablando? Puede ser muy específico, muy orientativo hacia un determinado sector. Esto tiene todo un correlato económico y social, ¿no?, que la gente por ahí no lo percibe, pero existe, ¿no? Sí, la plata que se vuelca después a la provincia, y que la provincia la debería volcar después en distintas actividades. Pero también está el tema de lo que lo va a contar Fabio, lo que se le manda a la nación y lo que devuelve en materia de coparticipación. Muy bien, entonces le vamos a preguntar a Fabio Arredondo todo esto desde el punto de vista cultivar, que charlamos con Carlos Vergara, cómo se traduce en números para la provincia de Santa Fe. Sí, bueno, básicamente considerando toda la actividad productiva del centro norte de la provincia, como decía Carlos, estos 10 departamentos, primero hay que hacer el análisis desde el punto de vista de que cuando toda esa producción se comercializa, se generan importantes ingresos para la región, para la zona. Si consideramos la base del informe que nosotros elaboramos recientemente, la producción de la última campaña de soja 2010-2011, que estos departamentos han producido aproximadamente 1.450.000 toneladas de soja, si todo eso lo traducimos en números en cuanto a que se comercializa, ya sea el poroto de soja tal cual se obtiene la producción, su conversión en aceites, harinas y residuos, todo esto genera aproximadamente ingresos por 2.890 millones de pesos, ¿no? Entonces, ese es un primer impacto desde el punto de vista económico en la región, donde se ve beneficiado el comercio de la zona, el transporte, donde se ve beneficiado también quien vende combustible, quien provee de los insumos para la producción, los profesionales que trabajan en la tarea de asesoramiento, bueno, los corredores de cereales que después también tienen que asesorar a los productores en cómo, digamos, la mejor decisión de la comercialización de esa producción, los acopios de la zona también. Es decir, bueno, tiene un efecto multiplicador muy interesante. Y por otro lado está lo que vos comentabas hoy de, bueno, ¿y esto para el Estado qué representa en términos de ingresos, ¿no? Entonces, acá es donde también son datos importantes a los cuales pudimos llegar a la conclusión de, bueno, todo lo que estos departamentos del centro norte de la provincia producen, esa producción que una vez que se comercializa genera ingresos al Estado Nacional por retención a las exportaciones, por 946 millones de pesos, y después por el sistema de coparticipación. No nos olvidemos, en el año 2009 el Gobierno Nacional decide coparticipar el 30% de la retención a las exportaciones del complejo soja. Quiere decir que por cada 100 pesos, 70 se queda el Estado Nacional, 30 van a las provincias. Y también con el compromiso de las provincias de coparticipar en igual proporción esos recursos que recibe de parte del Estado Nacional. Con lo cual, a los departamentos llegó aproximadamente 74 millones de pesos, es decir, lo que representa el 7,85% actual.